Ina. Y mi nombre es Paola y somos parte del equipo jurídico inmobiliario de Realty Capital. El día de hoy estaremos nuevamente haciendo videos sobre la sección Un cafecito y charlemos de. En este tema, el día de hoy vamos a tratar sobre el tema de arrendamiento, en específico pues de la generalidad, de las dudas frecuentes que tienen nuestros clientes al respecto y consejos pues que daríamos al momento de celebrar un contrato de arrendamiento. Entonces pues creo que lo primordial es definir el concepto de arrendamiento, y pues de una manera muy breve es una figura jurídica que lo que busca es desprender el uso y habitación de la propiedad, de una propiedad, ya sea de un bien inmueble o mueble, para que un tercero tenga la tenencia de la misma, y el propietario pues de este vínculo o relación tenencial lo que va a tener es una retribución por desprenderse de ese uso y habitación de esa propiedad. En específico en este video vamos a hablar sobre el arrendamiento inmuebles, porque muy bien, como lo dije dentro del concepto, también es válido la figura de arrendamiento para los bienes muebles. Normalmente se ve reflejado cuando se arrendan carros, cuando se arrendan mobiliario para locales comerciales, demás. Pero en este video únicamente vamos a tratar sobre bienes inmuebles. Entonces, Paola, voy a hacerte varias preguntas y vamos hablando pues al respecto. Y la primera que pues creo que se deriva es, como toda relación contractual, genera derechos y obligaciones. En este caso, cuentes cuáles serían las obligaciones básicas o las más comunes que se derivan para el arrendador. Las obligaciones básicas para el arrendador: número 1 es entregar el bien inmueble en perfectas condiciones. La segunda es básicamente no interrumpir con el contrato de arrendamiento. La tercera sería cumplir con todos esos daños o situaciones que surjan en el contrato de arrendamiento para que la vivienda o el local comercial siempre esté en mejores condiciones. Cabe destacar que son arreglos como tal locativos, no estéticos. Ok. Vale, ¿y cuáles serían entonces las obligaciones básicas para el arrendatario? El arrendatario tendría que, número 1, cumplir con el canon de arrendamiento y cumplir con todas las cláusulas que se derivan de ese, digamos, como pagar en un término establecido. También está la obligación de cuidar el bien inmueble. Otra obligación básica creería yo que sería usar o destinar el inmueble para lo que ha sido contratado. ¿Por qué? Porque digamos que cuando se ha determinado para locales comerciales, las obligaciones son diferentes y digamos que hasta la regulación es diferente, porque la vivienda urbana está regulada por la ley, que no han establecido más bien una formalidad para celebrar un contrato de arrendamiento, ya que el contrato de arrendamiento se puede celebrar por escrito o verbal. Obviamente nosotros como abogados siempre recomendamos que todo quede por escrito, pues porque van a quedar todas las obligaciones y los derechos que tienen establecidos, y en cualquier momento que surja algún problema va a existir una prueba de lo acordado. Adicionalmente, digamos que al tener un contrato, pues digamos este mismo presta mérito ejecutivo. Entonces, si no tenemos un contrato escrito, pues necesariamente primero tendríamos que solicitar, en caso de un incumplimiento, tendríamos que solicitarle al juez el reconocimiento de un contrato. Y es un proceso que se va a alargar muchísimo más a llevar a cabo un proceso ejecutivo que es de mera cobranza. Entonces, siempre todo es mejor dejarlo por escrito. Que adicionalmente, digamos que por escrito es un poco, o es más probable que no lleguemos a
chocar en interpretaciones, yo dije, tú dijiste, llegamos a tal cosa, mira a tal otra, porque todo va a quedar contemplado. Adicionalmente, la recomendación es que si algún acuerdo existe entre las partes después de celebrado el contrato, el mismo también quede establecido, o digamos que si, por ejemplo, se modifica, se hace un descuento del canon, se extiende el plazo o demás, pues lo mismo sería ideal que quedara de manera escrita a través de un otro sí, donde se establezca pues esas nuevas condiciones contractuales que también llegan a ser parte de esa relación contractual. Incluso creo que muchas veces se han presentado en las situaciones que por medio de llamadas es que se llegan a esos acuerdos. Entonces lo ideal es que todo, si no se puede hacer un otro sí al contrato o no lo requiere como tal un otro sí, sí que por lo menos estipulado mediante algo electrónico, como los correos electrónicos, que es una forma certificada de que ambas partes están teniendo un acuerdo y llegando a esa conclusión. Sí, claro, y que además en caso pues extremo de que alguna situación se llegue a presentar, ya sea un incumplimiento en el canon, daños graves dentro de la propiedad, digamos que haya una trazabilidad de los acuerdos establecidos, porque esto pues digamos que de una manera pues esto sirve para probar las situaciones. En caso tal se requiera llegar a un proceso judicial. Se dañó una baldosa, ¿quién debe responder? Entonces ahí siempre entra como la famosa respuesta depende. Depende de que, digamos que si son daños ocasionados por ti o por un tercero bajo tu responsabilidad, pues necesariamente tendrá que responder el arrendatario. ¿Qué daños responde el arrendador? Los daños que se generen por el uso común, por el deterioro natural de las cosas o por, digámoslo así, el mal cuidado, no, sino más bien como que el no mantenimiento preventivo por parte de el propietario. Como puede ser los calentadores, los hornos, o incluso las campanas, que todos estos elementos requieren un mantenimiento. Ya si es un daño, por ejemplo, porque tú no supiste encender el calentador, porque tú hundiste mal un botón, metiste algo que no era donde la puerta. Ajá, entonces digamos que esos daños que son por el mal uso, pues sí, definitivamente deberá responder el arrendatario. Pero digamos que por eso es la importancia de que todo quede por escrito y al momento de que tú como propietario arriendes un inmueble, levantes un inventario de que estás entregando. ¿Por qué? Porque digamos, tú puedes colocar en el contrato el buen uso, el buen manejo, me tiene que entregar pintado, limpio, pero si tú, por ejemplo, tienes electrodomésticos como horno, como campanas, como aires acondicionados, hasta las mismas persianas. O que al momento de entregar, digamos, había un pequeño daño en una puerta, un pequeño daño en una baldosa, que de pronto tú con el tiempo, digamos, de que el contrato de arrendamiento es de 3-4 años, de pronto al terminar el contrato no te vas a acordar de que eso estaba allí y después va a existir un problema sobre ese daño. Entonces, claro, por eso el riesgo de no dejar todo esto estipulado tanto para el propietario como para el arrendatario. ¿Por qué? Porque el propietario pues si no deja un inventario pues no va a poder el día de mañana alegar es que yo te entregué esto en tal estado y mira cómo me lo estás devolviendo. O el arrendatario no puede decir no, es que usted me lo entregó dañado al momento en que lo recibí y eso se siguió dañando, porque si no hay un inventario no tendríamos esa trazabilidad pues de la situación del inmueble. Creo que también tocas un punto muy importante y es que al momento de que los arrendadores vean que existe un daño en el bien inmueble, algo que le corresponde arreglar al propietario, lo informe de una vez a la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque un daño que para la persona puede que sea pequeño, con el tiempo y a través del uso y todo va agrandando y después ya arreglarlo va a ser de pronto un poco más costoso o incluso ya no se puede arreglar. Creo que eso también sería como una obligación de pronto no tácita que deben de tener los arrendadores.
Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Bueno, importante. Digamos que las características básicas de un contrato de arrendamiento es la entrega de una propiedad o de un inmueble, definir una remuneración por entregar esa tenencia y un plazo. En el primer punto pues ya lo definimos. En el segundo sería la remuneración, como la ley lo ha determinado, canon de arrendamiento. Ese pues se fija atendiendo a las características del inmueble. ¿Qué características serían? Como la ubicación, los metros cuadrados, digamos que como tal las características, pero ya como de estéticas del inmueble. Digamos que nosotros como inmobiliaria también recomendamos mucho que así la persona ya haya establecido un canon de arrendamiento, hacer un estudio comercial de ver más o menos cuánto están las zonas, si cumple con las mismas características, porque eso nos va a ayudar a definir como que si estamos en un buen precio de arrendamiento o de pronto nos hemos bajado mucho o de pronto se nos ha ido la cabeza y le hemos aumentado más. Y eso nos haría competitivos pues en el mercado, porque realmente a la fecha contamos con mucha disponibilidad de bienes. Entonces digamos que no fijar un precio dentro del mercado pues hará tardar ese arrendamiento. Fijando el precio ya vamos al plazo. Pues el plazo, digamos que la ley no ha establecido ni un mínimo ni un máximo, eso queda al libre albedrío, pero nosotros como inmobiliaria, ¿qué términos siempre recomendamos? Recomendamos un año. Como mínimo. Como mínimo. ¿Por qué razones? A ver, la razón de que por qué no menos de un año es porque, a ver, son 6 meses, que 6 meses se van en un 2x3 de nada, y que es más complicado para nosotros como inmobiliaria estar buscando un posible arrendatario cada 6 meses. No, y no solo eso, que digamos que si no has tenido con la suerte de tener un buen arrendatario, pues incurren en gastos como pintura. Si tú no contratas como con una inmobiliaria, pues de pronto vas a tener que incurrir también en gastos de estudios, en gastos de contratos, y además no solo eso, sino el desgaste del tiempo que esto demanda. No, y creo que hemos tenido muchos ejemplos, digamos, de otras inmobiliarias, otras personas que han tenido como estos arrendamientos a corto plazo, que incluso hasta los inquilinos no duran ni los 6 meses, pues no cumplen con el contrato. Entonces es como personas que están buscando algo por inmediatez y por cierto tiempo. Máximo, la verdad recomendamos, no tenemos un máximo, recomendamos es como que cada año, si se desea continuar con el contrato de arrendamiento, se prorroga. Vale. Importante también definir que cada año se puede establecer la subida del canon de arrendamiento. Con la propiedad para locales comerciales o para uso comercial, digamos que ese aumento no está definido en un mínimo. Eso se establece por acuerdo de voluntades entre las partes, pero por el contrario, para la ley de vivienda urbana se ha establecido que el tope máximo sería el IPC de cada año. Ese sería el tope máximo que tú puedes establecer, digamos que una vez celebrado el acuerdo entre las partes, cosa tan mínima que ha definido la ley de arrendamiento como una obligación también, es que cada una de las partes, si se ha hecho por escrito, quede con una copia. Si esto no ocurre, están en incumplimiento y da hasta para la terminación del contrato. Entonces digamos que son varias observaciones que hicimos en el transcurso de este video, esperemos que les haya servido. Igual recordamos la importancia siempre de que si deseas, o creo que por experiencia, por término de tiempo, por garantía, lo ideal sería que este proceso de arrendamiento se haga a través de una inmobiliaria o como mínimo con la asesoría de un abogado para que te estructure un contrato de arrendamiento de la manera en que puedan correr el menos riesgo posible. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda, no duden en
redes sociales o dejarnos unas preguntas en... Recuerda que igual encuentras nuestro catálogo en línea en www.realtycapital.com. Tenemos disponibles inmuebles en arrendamiento en la ciudad de Cali y los alrededores del Valle del Cauca.